Por eso Pablo y Bernabé informaron a los creyentes de Antioquía, desde donde los enviaron a la obra. Qué bendición debe haber sido esa reunión al informar estos primeros misioneros lo que Dios había hecho. Recuérdese que Hechos registra lo que Jesús continuó haciendo y enseñando después que regresó al cielo, de modo que la obra era realmente suya. Al repasar este primer viaje misionero se puede ver los principios básicos que Pablo siguió al procurar llevar el Evangelio al mundo. El Espíritu dirigió a Pablo en la obra y es importante que sigamos estos mismos principios hoy. Trabajo en ciudades claves. En la mayoría de los lugares donde Pablo trabajó eran ciudades importantes de varias provincias. Pablo no se quedó en algún rincón aislado, atacó los grandes centros de población. Allí fue donde empezó su evangelización estratégica. Luego sus convertidos alcanzaron las ciudades más pequeñas del área. Estableció iglesias locales. Su ministerio no fue un espectáculo de hombre orquesta, ni tampoco tuvo una sede central desde donde decirles a otros lo que debían hacer. Ganó almas para Cristo y luego las organizó en iglesias locales que tenían sus propios líderes. Por supuesto, esto significa enseñar a la gente la palabra y edificarlos en la fe. Enseñó a los creyentes cómo hacer el trabajo. Pablo sabía que los misioneros debían al final hacerse innecesarios. Debían preparar a los nuevos convertidos para que desarrollaran su ministerio. Después de todo, 100 personas en una iglesia local pueden hacer 100 veces el trabajo que cualquier misionero puede hacer y conocen y hablan el lenguaje y la cultura de su gente. 10 años más tarde, escribiendo a Romanos capítulo 15, versículos 19 y 23, Pablo pudo decir que el área entera había sido evangelizada. Como lo hizo, ganó a otros, estableció iglesias y preparó a los cristianos en cómo hacer el trabajo. Véase otro ejemplo en 1 Tesalonicenses capítulo 1 y 2. Nuestro propósito es evangelizar, lo que simplemente significa dar a tanta gente como sea posible por lo menos una oportunidad de oír el Evangelio. Sabemos que no todos se salvarán, pero debemos darles a todos al menos una oportunidad de oír a Cristo y la cruz. Pablo evangelizó al mundo romano sin imprenta, sin estación de radio o televisión, sin aviones y sin ninguno de los artefactos modernos de los que disponemos. Cuanto más debemos ser capaces de lograrlo en este día de maravillas científicas al que muchos se le haya confiado, más se le pedirá. Lucas capítulo 12, versículo 48. Comentario Hechos capítulo 15. La disensión en Antioquía. Donde quiera que la obra de Dios progresa, Satanás empieza a oponérsele y usualmente trabaja por medio de mentiras. Muchas iglesias hoy en día son ineficaces debido a que creen mentiras religiosas en lugar de creer la palabra de Dios. Ciertos fariseos de la iglesia de Jerusalén del siglo V y 24 habían llegado a Antioquía y les habían dicho a los creyentes gentiles que su salvación no era válida a menos que se circuncidaran y obedecieran la ley de Moisés. Sin duda, Pablo nunca predicó tal cosa. Capítulo 13, versículo 38 al 40. Pablo y Bernabé disputaron con ellos y se decidió llevar la cuestión a los apóstoles y ancianos de Jerusalén. Una decisión puramente voluntaria y de ninguna manera indica que se haya querido indicar que una jerarquía denominacional
gobierne los asuntos de la iglesia local. En realidad, Dios le ordenó a Pablo expresamente que fuera a Jerusalén. Gálatas capítulo 2, versículo 1 y 2. Subí según revelación. Gálatas capítulo 2, versículo 2. Lo que en sentido literal significa subí en obediencia a o guiado por una revelación divina. Dios quería que Pablo dejara establecido de una vez por todas el lugar de los gentiles en su programa. Era fácil para estos creyentes judíos confundirse con el programa de Dios. Conocían la enseñanza del Antiguo Testamento de que los gentiles se salvarían únicamente mediante Israel. Los únicos gentiles salvos que la iglesia de Jerusalén había visto fueron los que Pedro y no Pablo ganó, y esto fue un acto especial de Dios. Hechos capítulo 11, versículo 18. Las noticias viajaban con lentitud en esos días y no sabían todo lo que Dios había hecho a través de Pablo y Bernabé en su viaje misionero. Estos hombres eran sinceros, pero estaban sinceramente equivocados. Como Pablo explica en Gálatas capítulo 2, versículo 6, predicaban el Evangelio, pero era un Evangelio incompleto. Creían en la muerte y resurrección de Cristo, pero no habían progresado lo suficiente como para ver el programa de Dios para los gentiles por medio del apóstol Pablo. La deliberación en Jerusalén, del siglo 3 al 21. Al parecer hubieron por lo menos 4 reuniones diferentes en esta conferencia estratégica. 1. Una reunión pública durante la cual la iglesia dio la bienvenida a Pablo y a sus compañeros. Versículo 4. 2. Una privada entre Pablo y los líderes claves. Gálatas capítulo 2, versículo 2. 3. Una segunda reunión pública en la cual el poderoso partido judío presentó su caso. Hechos capítulo 15, versículo 5. Gálatas capítulo 2, versículos 3 al 5. Y 4. El concilio propiamente, en el cual se tomaron las decisiones. Hechos capítulo 15, versículo 6. Léase con cuidado Gálatas capítulo 1 y 2, puesto que anota el informe de Pablo sobre el asunto.